Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes. Es una palabra que ya tenía algunas semanas preparando, porque nuestro pastor ya nos había dicho que iba a salir y me invitó a compartir el día de hoy. Y es una palabra acerca de no perder el enfoque. Pero ¿qué significa enfoque? ¿O qué significa la palabra enfocar? La palabra enfocar significa dirigir la atención o el interés hacia un asunto, problema, desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. Muchas veces algunos de nosotros no visualizamos porque a lo mejor no enfocamos o no nos enfocamos en los problemas que a veces tenemos. A veces pensamos que cuando tenemos algunos o ciertos problemas, pensamos que andarle sacando la vuelta a los problemas a veces se van a resolver solos. ¿Ustedes creen que esos problemas se van a resolver solos? Obviamente que no. Mucha gente empieza, si el problema está aquí, le saco la vuelta por acá. Es decir, no nos enfocamos en el problema y queremos ir sacándole la vuelta a esos problemas. Mas, sin embargo, tenemos que enfrentar esos problemas, es decir, tenemos que enfocarnos a resolver las situaciones esas que a veces nos traen desdicha a nuestra vida. Porque ciertamente mucha gente dice, es que yo parece que llegué a los caminos de Dios y parece que se me vinieron más problemas. Pero usted sabe por qué suceden las cosas, porque usted está eligiendo el mejor camino. Obviamente el enemigo no va a ir a atacar a alguien que no está pasando, que no esté en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona ya está perdida. Sabe que esa persona ya está fuera de los caminos de Dios. Mas, sin embargo, cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, el enemigo, haz de cuenta que alguien le avisa, oye, fíjate que esta persona ya está asistiendo a una iglesia y Dios está empezando a cambiar su vida. Y dice el enemigo, pues hay que mandarles a alguien para que les pongan ahí algo, un tropiezo para que empiece a desanimarse. Y ciertamente a veces empieza a suceder cosas así, pero la palabra de Dios nos muestra que es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que el enemigo está debajo de nuestros pies. Y esa es la pregunta en esta mañana, que no perdamos el enfoque. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a morir por nosotros y a morir por cada uno de nosotros, por misericordia, porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que a través de él seamos salvos, ¿sí? Entonces es un sacrificio que Dios envió por amor a ti y a mí y a cada uno de nosotros, ¿sí? Muchos de nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, no me estoy refiriendo a la vida espiritual, en nuestra vida diaria vamos sacándole la vuelta a los problemas. No enfrentamos los problemas, no nos enfocamos en ellos. Queremos que alguien nos lo resuelva. Queremos que las cosas se resuelvan mágicamente. Por eso mucha gente empieza a buscar cosas fuera de las cosas de Dios. Pero eso no resuelve el problema, solamente te vas adentrando más en esas cosas, ¿sí? Dios no quiere eso para nuestras vidas. Así que si tú estás aquí por primera, segunda vez, déjame decirte que Cristo te ama y que Dios envió a su Hijo por amor a ti, para que tú tengas y te hagas partícipe de todas las cosas maravillosas que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Dios tiene cientos de promesas en la palabra. Anoche en la reunión de varones nos compartía nuestro hermano Héctor acerca de cuán importante es estar escudriñando la palabra, porque a través de la palabra nosotros somos partícipes de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Si nosotros recordamos cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, ¿cómo le respondió Jesús? A través de la palabra. Solamente a través de la palabra. Pero nosotros, ¿cómo nos podemos defender si no conocemos la palabra? Tú puedes tener el mejor fusil o la mejor espada, que es la espada de dos filos,
Pero si tú no la lees, ¿cómo vas a saber el manual para poder vencer al enemigo? Difícilmente lo vamos a poder hacer, ¿sí? Y a veces es lo que a veces nos pasa. Cuando un atleta comienza su carrera, no solo debe de correr bien o ser el mejor en su área, sino que debe de estar concentrado. Por eso a veces vemos atletas y ciclistas que siguen por otro camino que no es el que los lleva a la meta. ¿No les ha tocado ver por ahí cuando hay algunas carreras, que las carreras son por un lado y a veces el atleta agarra por otro lado? Automáticamente va a perder la carrera. Y a veces como cristianos es lo que nos pasa. Dios nos pone en su camino, pero nosotros agarramos por otro lado. ¿Quién dice amén a eso? A veces es lo que nos pasa, perdemos el rumbo. Perdemos el rumbo. Dios ha hecho grandes cosas, grandes maravillas en nuestra vida. Y yo siempre lo he dicho, si estamos aquí es porque Dios hizo algo grande en tu vida. Y ha seguido haciendo cosas grandes en tu vida. Pero a veces, al pasar del tiempo, empezamos a desviarnos de los caminos de Dios. Y nos empezamos a desviar, ¿por qué? Porque precisamente perdemos el enfoque que tenemos que estar siempre enfocados. ¿Qué sucediera si yo me pongo unos lentes que no son los que yo debo de usar? ¿Ustedes creen que voy a ver bien? Obviamente que no. ¿Qué sucedería? Voy a ver todo distorsionado las cosas. Si me falta aumento, pues me va a hacer falta aumento. Si tienen aumento de más, pues tienen aumento de más. No puedo ver las cosas. A veces estamos mi esposa y yo, casualmente, creo que ayer en la noche, y le enseñaba algo y me dice, espérame, no traigo los lentes, déjame ponerme los lentes. Y es cierto, a veces es triste verlo y decir, ¿por qué nos pasa o por qué nos salimos del camino? Porque perdemos el enfoque, ¿sí? ¿Y quién es al que tenemos de estar enfocados en todo tiempo? Precisamente a Jesús, ¿sí? El enemigo de nuestras almas siempre está procurando desviarnos del camino o distraernos del objetivo de Dios para nuestra vida. Porque déjame decirte algo, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Dios tiene algo muy especial. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces nuestro galardón ahí queda, nuestro galardón ahí está, pero nosotros nos olvidamos de correr esa carrera o a veces nos desviamos, ¿sí? Pero aquí es donde debemos de fortalecernos en el Señor y seguir con valor la carrera que tenemos por delante. Yo te digo, hermano, nunca pierdas el enfoque, siempre mira a Jesús. Yo cuando tenía poco tiempo en el Evangelio, a mí como cristiano que iba empezando, empecé a ver detalles. Que el hermano no me saludó, que esto, y empezaba a ver detallitos. Yo sé que todos los hemos visto. Que si alguien no nos saluda, o que alguien nos saluda mal, o que si algo no nos gustó, que si mi hijo se cayó, que si esto, que si el otro. Ya no queremos seguir en los caminos de Dios. Yo me acuerdo la persona que a mí me habló de las cosas de Dios. Me dijo, y nunca se me olvidó eso. Yo le digo, que nunca se te olvide a ti también eso. Me dijo, tú voltea a ver a Jesús. El día que tú le veas algo mal a Jesús, yo también me retiro del Evangelio, me dijo. ¿Qué fue lo que pasó? Me dejó desarmado. Ya no puedo decir nada. Porque Jesús es perfecto. Y Jesús está siempre con nosotros. Amén. Por eso dice, no pierdas el enfoque, siempre mira a Jesús. Mirar a Jesús es el secreto de la perseverancia. Si tú vas caminando solo, difícilmente vas a terminar el camino. Difícilmente vamos a terminar ese camino. Pero si nosotros vamos con Jesús, déjame decirte que tenemos la victoria asegurada. Tenemos esa victoria asegurada. Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2.
¿Me indican con un amén cuando lo tengamos, por favor? Gloria a Dios. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Y de qué dice? Y del pecado que nos asedia. Es decir, el pecado siempre está ahí queriéndonos asediar. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está muy clara la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ciertamente el pecado siempre nos está asediando, siempre está queriéndonos atacar. Vuelvo a decir lo que comentaba hace rato: la gente que está perdida, el enemigo no se preocupa por ellos. El enemigo se preocupa por la gente que está buscando a Dios, por la gente que está tratando de cambiar sus vidas, por la gente que está tratando de cambiar sus matrimonios, la gente que está tratando de cambiar todo. Y el enemigo obviamente va a venir a tratar de disuadirnos, va a tratar de desanimarnos. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros aguantamos, el enemigo va a huir de nosotros. Es lo que nos dice la palabra, ¿sí? Y este versículo que ahorita leímos, debemos destacar la frase: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, a veces hay gente que nos dice que los cristianos a veces somos muy duros. Pues que a veces nos dicen: es que los cristianos son bien duros, porque muere un familiar y a veces ni lloran. Pero ustedes saben por qué sucede eso. Porque nosotros tenemos la certidumbre que está en la presencia de Dios. Esta semana pues falleció la mamá de nuestra hermana Rebeca. Y yo, créanme, que me gozo, y me gozo bien tremendamente. Hay gente que a lo mejor no me entiende esa parte, pero yo me gozo cuando alguien muere en Cristo. Me da tristeza cuando alguien muere sin Cristo, pero cuando alguien muere con Cristo, es una persona que ganó la carrera. Y Dios tiene ese galardón para esa persona. Y es una cosa bien maravillosa. Así que gócese porque esté en el camino de Dios. Gócese cuando esté en tribulaciones, gócese cuando esté en pruebas, gócese cuando esté todo, porque Dios nos va a dar ese galardón, ¿sí? Tenemos ese galardón. Y cuando alguien muere en Cristo, es una fiesta, no estamos tristes. Nos da tristeza cuando alguien muere sin Cristo, pero cuando alguien muere con Cristo, le damos gloria a Dios. Otra hermana me compartió también esta semana que Dios le dio la oportunidad que su esposo entregara su vida antes de partir. Y es un gozo estarse gozando con eso, porque Dios es grande, hermano. Y Dios nos da oportunidad. Y ciertamente alguien puede decir: a lo mejor en el último momento me da la oportunidad y me pongo bien con Dios. Pero ¿quién te asegura eso? Mejor vive tu vida en los caminos de Dios, siempre poniendo los ojos en Jesús, ¿sí? Esta carrera es una carrera de fe y es una carrera de resistencia. La palabra paciencia aquí se traduce del griego hupomone, que además significa perseverancia y resistencia. Las cosas a veces no son fáciles, pero ¿sabes qué? No estamos solos. Dios está con nosotros en cada momento. Dios está con nosotros en cada tribulación. Dios está con nosotros en cada prueba. Nosotros, ¿cómo pudiéramos hablarle del amor de Dios a alguien si no hemos vivido el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos decirle que Dios restaura matrimonio si nuestro matrimonio no está restaurado? ¿Cómo podemos hablarle que Dios cambia a gente que tiene problemas con alcohol, gente que tiene problemas con drogas, si no hemos vivido eso? Dios sigue haciendo las cosas en gran manera, ¿sí? Pero a veces nosotros desviamos la atención. Sí es cierto, venimos a la iglesia, estamos aquí en la iglesia, pero eso no significa que estemos corriendo bien la carrera.
a veces nos empezamos a desviar. O a veces más tristemente, ¿ustedes creen? Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que toda la gente que ha entregado su vida a Cristo en este altar está aquí ahorita? Yo les puedo asegurar que no cabríamos aquí. ¿Por qué? Porque hay gente que no está dispuesta a dejar las cosas del mundo. Hay gente que no está dispuesta a empezar una carrera, esa carrera de fe, esa carrera de confianza. Y hay mucha gente que no está haciendo las cosas como Dios les está mandando. El Espíritu Santo nos dice cómo podemos correr esa carrera, con perseverancia, con resistencia. El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces podemos concluir que el poder de la perseverancia o de la inconstancia está precisamente en lo que nosotros estamos viendo. Si nosotros no tenemos puestos los ojos en Jesús, seguramente cualquier cosa nos va a desanimar. Cualquier situación que estemos pasando nos va a desanimar. Pero si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, estemos pasando lo que estemos pasando la prueba que estemos pasando, la situación más difícil que estamos pasando, Dios nos va a librar porque confiamos en Él. La palabra de Dios le dice que todas las cosas nos ayudan para bien. A veces hay muchas cosas que nosotros no entendemos y Dios es bien grande en empezarnos a mostrar tantas cosas. Dice, mirar a Jesús nos inspira, nos fortalece, nos da seguridad y nos da confianza. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Alguien ha experimentado eso? La fortaleza, la seguridad y la confianza. Nos recuerda que así como Él venció, también nosotros podemos vencer, porque Él vive en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Tu visión de la vida es directamente proporcional a tu visión de Cristo. Por eso no pierdes el enfoque. Yo te digo, mira a Jesús. Mira a Jesús. Tatúatelo, no digo en la mano, ¿no? Pero tatúalo, dice la palabra que nosotros pongamos en nuestra casa versículos. Yo hace algunos años, yo compré un cuadro y a mí es un pasaje que me gusta mucho, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, yo en mi camioneta lo traía puesto ahí en una calcamonía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo a mi hija recuerdo que le regalé un cuadro que decía eso. Y es cierto, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Todo lo podemos, la situación que estemos pasando. A veces puede ser una situación de enfermedad, a veces puede ser una situación de diferentes problemas, de diferente índole. Voltea a ver ese pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sabiendo esto, el enemigo de nuestras almas procura distraer al cristiano para que empiece a ver a otro lado, para que empecemos a voltear otras cosas, que empecemos a voltear a ver otros caminos, para que se ocupe en otras cosas, para que se concentre mucho más en los problemas que en el poder de Cristo para solucionarnos. Y aquí viene algo bien importante, es vital creer en la recompensa de Dios. Yo ahorita les mencionaba, nuestra hermana que partió esta semana, ella fue recibida con ese galardón. Y esa es la recompensa que nosotros como cristianos tenemos. No solamente, porque hay mucha gente que puede decir, pero eso solamente es allá. No, Dios nos bendice inclusive aquí. Dios nos bendice con un buen esposo, con una buena esposa. Dios nos bendice con unos buenos hijos. Dios nos bendice con un buen trabajo. Dios nos bendice con una hermosa familia. Dios nos bendice con una hermosa familia en Cristo. Miren, yo soy hijo único de mi mamá y de mi papá. Mi papá tuvo hijos fuera del matrimonio con mi mamá. Y yo siempre adolecía el tener hermanos. Yo siempre decía, híjole, pues yo no tengo hermanos, yo no tengo hermanos. Y ahorita no hay ciudad que no vaya que no tenga hermanos. Son hermanos en Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Y es una de las cosas maravillosas, gozarnos en lo que Dios nos da. Y a veces le ponemos tristemente más atención
a las cosas feas que a las cosas bonitas. En una conferencia que una persona hizo, puso una hoja blanca y le puso algo, un manchón negro, y la persona empezó a preguntar: a ver, ¿tú qué ves aquí? Y le decía: una mancha negra. Y empezó a preguntarle: ¿qué ves aquí? Una mancha negra y una mancha negra. ¿Por qué crees que pase eso? Porque siempre vemos lo malo. No veían todo el tamaño de la hoja blanca, vean el tamaño de la manchita negra. ¿Por qué? Porque así somos. A veces Dios nos está bendiciendo de una manera tan hermosa, pero cualquier cosa parece que vemos lo más malo. Y el hombre por naturaleza tristemente así es. Tristemente así es, ¿sí? Así que cuando alguien te diga: ¿qué ves aquí? Veo una hermosa hoja blanca con una mancha negra. Pero no veas solamente la mancha negra, porque también cada semana Dios nos bendice con grandes cosas, con grandes maravillas. Todos los días, y así lo dice su palabra, todos los días son nuevas sus misericordias, todos los días son nuevas las cosas que Dios nos da. Y muchas veces, ¿cuándo es cuando decimos, cuando valoramos la salud? Cuando estamos enfermos. ¿Cuándo es cuando valoramos el tener trabajo? Cuando no tenemos trabajo. Y es cuando empezamos a valorar, cuando no tenemos las cosas. Pero cuando las tenemos, a veces ni nos acordamos de darle gracias a Dios porque tenemos salud, porque tenemos trabajo, porque tenemos una hermosa familia, porque tenemos tantas cosas maravillosas que todos los días nos da. Y Dios nos da grandes cosas. Yo recuerdo que en la pandemia, yo creo que todos se deben de acordar a cómo estaba vendiendo los tanques de oxígeno. Carísimos los estaban dando. Dios todos los días nos da oxígeno para que respiremos. Y no te da un tanque de tantos litros, te da hasta para que te llenes. Porque esas son las maravillas de Dios. Y a veces no las valoramos. ¿Sí? A veces no las valoramos, tristemente. Por eso te digo, hermano, no permita usted que el enemigo nos quite la atención de las cosas de Dios. Es lo más maravilloso, el trabajar para Dios, el estar en los caminos de Dios, es lo más maravilloso que usted puede empezar a vivir. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Hebreos 11, 24 y 26, por favor. Hebreos 11, 24 y 26. Gloria a Dios, dice la palabra: por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido, ¿con quién? Con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada ¿en qué? En el galardón. Ustedes recuerden que en la historia Moisés fue echado en una canasta y esa canasta fue encontrada por la hija del faraón. Casi nadie ahí en Egipto. Imagínense, la hija del faraón. ¿Cómo creen que ustedes que creció Moisés? Creció de la mejor manera. Tal vez las mejores ropas, tal vez lo mejor de lo mejor, tal vez con alhajas, tal vez con todas las cosas buenas. Pero él sabía que él era del pueblo de Dios. Él sabía que él era del pueblo de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando alguien estaba golpeando a alguien del pueblo de Dios, porque recordemos que el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto, y lo estaba golpeando, intervino Moisés y mató a esa persona que estaba golpeando a su hermano. Entonces obviamente se tuvo que ir. Él hubiera podido decir: yo me quedo aquí como hija de la hija del faraón, a lo mejor con todo lo mejor que pudo haber hecho, pero él siempre reconoció que él era alguien del pueblo de Dios. Y podemos ver, si seguimos viendo la historia, cómo Dios escogió a Moisés para liberar a ese pueblo de esclavitud, ¿sí?
¿Por qué? Porque Moisés tenía visto ese galardón que él iba a tener como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo preparado para él, así como tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Obviamente el enemigo va a tratar de frustrar los planes de Dios. Con Dios no se puede meter, pero a nosotros sí nos puede desanimar o nos puede hacer voltear para otro lado, distraernos del camino. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Moisés renunció al linaje real del faraón. Escogió mejor ser parte del pueblo de Dios, el cual en ese momento padecía de látigo en Egipto. Rechazó los deleites temporales del pecado, valorando más las riquezas de Cristo que los tesoros egipcios. ¿Cómo logró Moisés hacer todo esto? La misma escritura nos lo dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía puesta la mirada. Obviamente, como hijo de la hija del faraón, tenía muchas cosas a su disposición. Tal vez placeres carnales, tal vez dinero, tal vez mujeres, tal vez esclavos, tal vez tantas cosas. Pero él no se quiso quedar ahí. Él quiso buscar ese galardón. ¿Sí? Entonces, las decisiones que tomamos en la vida están determinadas por aquello que estamos mirando. Si nosotros tenemos puesta la mirada en Jesús, van a ser cosas buenas. Pero si nosotros distraemos nuestra mirada de las cosas de Jesús, seguramente vamos a tenerla en cosas del mundo, en cosas que no son agradables a Dios, en cosas que no nos son lícitas para nosotros. ¿Sí? La palabra galardón aquí significa recompensa, pago de salario o premio. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a tener los ojos en Jesús, las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. Empezamos a ver las cosas muy diferentes. Cuando nosotros decidimos hacer lo correcto porque valoramos más la verdad de Dios, Él nos bendecirá o premiará por hacerlo. Igualmente podemos confiar en la bendición del Señor aquí en la tierra y en su reino pleno. ¿Sí? Porque cuando nosotros, la palabra de Dios nos dice, cada quien tome su cruz y sígame, dice. Cada uno batallamos con diferentes cosas. Y es la cruz que nosotros traemos. Recordemos al apóstol Pablo, cómo él traía un aguijón. Y Pablo le decía al Señor, Señor, quítame ese aguijón. ¿Y qué le decía al Señor? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, le decía. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Marcos 10, 28 al 30. Marcos 10, 28 al 30. Me indica con un amén cuando lo tengan, por favor. Dice la palabra: entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto digo que ninguno hay que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no haya de recibir, ¿qué dice? 100 tantos ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y el mundo venidero, ¿qué es? La vida eterna. Ciertamente, aquí dice que Pedro le empezó como a decir, Señor, pues hemos dejado todo por venirte a seguir. Y ciertamente el Señor le dice, pero has escogido lo mejor. Has escogido lo mejor. Yo te pregunto, ¿qué has escogido tú? ¿Qué has escogido tú? ¿Seguir en el camino o andamos con la brújula por ahí desviada? Ponga el GPS. Hay que ubicarnos, hay que seguir en el camino de Dios. Es una bendición, hermanos, el GPS. Así que no tenemos excusa para desviarnos del camino. ¿Sí?
Mirar lo correcto nos conduce al destino preparado por Dios. Mirar lo correcto siempre nos va a conducir al destino preparado por Dios. El Señor nos dice, voy a preparar moradas. ¿Por qué? Porque Él ya tiene nuestras moradas preparadas allá, ¿sí? Y el Señor nos permite que seamos bendecidos, no solamente allá en el cielo, sino también aquí en la tierra. Pero solamente medita, ¿cómo estás en el camino de Dios? ¿Estás viendo a Jesús? ¿O estás viendo los placeres del mundo? ¿Estás desviando tu mirada hacia otro lugar? ¿Cómo estás? No voltee a ver a su vecino, no voltee a ver a la persona que está enseguida. Es una pregunta para usted. ¿Cómo está usted dentro del caminar de Dios? ¿Está desviado? Si usted está desviado, es un día especial para que usted vuelva a retomar el camino de Dios. Si usted se ha descuidado y a veces los afanes de la vida nos han sacado del caminar de Dios, dele a Dios el primer lugar y Dios le va a dar el primer lugar también a usted. ¿Sí? Cuando miramos más las cosas de la tierra que las cosas del cielo, daremos más valor a lo terrenal y pasajero que a lo celestial y eterno. ¿Quién dice amén a eso? Cuando nosotros empezamos a ver más las cosas del mundo, vamos a desviar nuestra atención, vamos a desviar nuestra mirada de las cosas de Dios. Pero cuando nosotros estamos viendo las cosas celestiales, vamos a estar prefiriendo lo eterno, que es lo que nos brinda el Señor. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en 2 Corintios 4:18. Nos faltan 30 versículos más, ahorita terminamos. 2 Corintios 4:18. Hay que aprovechar que ahorita no está Sergio. Ok. ¿Qué nos dice la palabra en 2 Corintios 4:18? ¿Lo tenemos? Dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino ¿a qué? A las que no se ven. Porque las cosas que se ven, ¿son qué? Son temporales, mas las que no se ven son eternas. Amén. Siempre tenemos que ver las cosas que no se ven porque son las mejores. Los placeres de la vida son placeres momentáneos, son placeres de un momento. Pero los placeres eternos son las cosas que no se ven. Una vez más se nos recuerda la importancia de mirar las cosas que no se ven. Esto es las cosas eternas que Dios ha prometido y las verdades espirituales que Cristo nos ha entregado. Moisés no se dejó distraer por lo que Egipto le ofrecía. Él tenía la mirada puesta en el galardón. No pierdas el enfoque, hermano. Mira a Jesús. Es necesario creer que Dios te quiere bendecir. Él tiene lo mejor para ti y para cada uno de nosotros. No pierdas el enfoque. No pierdas lo que Dios tiene para ti. No pierdas lo que Dios tiene para ti. Muchas veces descuidamos eso. Y fíjense, esto no quiere decir que los hombres de la Biblia no perdieron el enfoque. Hubo hombres de la Biblia que perdieron el enfoque. Yo quiero hablarte un poquito acerca de Salomón. Todos conocemos la historia de Salomón, cómo fue hijo de David, cómo fue un rey de Israel, cómo él le tocó hacer el templo, cómo Dios cuando platicó Salomón con Dios, ¿qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Y es una de las cosas, el libro de Proverbios está lleno de las cosas de tantas hermosas cosas que hizo Salomón. Todo el Proverbios, tengo entendido que lo escribió Salomón. Cuántas cosas maravillosas. Y había gente que venía desde muy lejos a ver la sabiduría de Salomón. Pero sabes una cosa, con todo y su sabiduría, durante gran parte de su vida se entregó a la inmoralidad sexual, Salomón. Según podía leer en la palabra, tenía 700 esposas y 300 concubinas.
de 100,000 mujeres. Imagínense. Con toda la sabiduría que tenía se desvió, porque dice la palabra que empezó a adorar dioses ajenos a Jehová. Es decir, perdió el rumbo del camino. Así que si nosotros no tenemos toda la sabiduría de Salomón, seguramente también podemos desviarnos del camino. No se sienta mal. Todos en algún momento nos hemos desviado del camino, pero hoy es el día que usted puede decir: yo voy a retomar ese camino porque yo quiero ver la salvación de Cristo en mi vida, en la salvación de Cristo en mi familia, la salvación de Cristo en la gente que me rodea. La decisión la tiene que tomar usted en este día, ¿sí? Si hemos hecho cosas que no son agradables a Dios, hay que ponernos a cuentas con Dios. Hay que hacer las cosas como Dios quiere. Porque ahí es donde va a estar nuestro galardón. Porque ¿a quién le conviene? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros, claramente. Otra persona, pero ahí vamos a ver lo contrario de Salomón. También, antes de concluir con lo de Salomón, también quiero aclarar: sin embargo, en su vejez, Salomón volvió su corazón a Dios y se arrepintió. Así que nosotros también podemos tomar esa decisión en este momento, ¿no? El apóstol Pablo es alguien que nunca perdió el enfoque de las cosas de Dios. El apóstol Pablo, todos sabemos que fue un gran perseguidor de la iglesia. Él traía cartas para matar a cristianos, para desterrar a cristianos, para hacer tantas cosas con los cristianos. Pero tuvo un encuentro camino a Damasco con Jesucristo, así como todos hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro cambió la vida de Pablo. Para Pablo, él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo fue un hombre que levantó muchas iglesias, que levantó muchas obras. Fue un hombre que siempre, y no porque no le fuera mal, estuvo en prisiones, fue golpeado, fue apedreado, tantas cosas que le pasaron a Pablo. Pero él siempre decía: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Ahí vemos estos dos claros ejemplos, y les puedo estar hablando de más personas que perdieron el rumbo y gente que nunca perdió el rumbo. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cómo está tu GPS en cuanto a las cosas de Dios en este momento? ¿Cómo estamos? ¿Vamos por el camino correcto? ¿O tal vez nos hemos desviado un poquito? Es momento de regresar al camino, porque a nosotros nos conviene estar en el camino de Dios, porque es lo mejor que podemos tener. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 3:5, por favor. Apocalipsis 3:5. ¿Lo tenemos? Ok, dice la palabra: el que venciere será vestido con vestiduras, ¿qué? Blancas. ¿Y qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Qué más grande galardón queremos, hermano? ¿Qué más grande galardón queremos? ¿Qué está esperando? ¿Que el enemigo le siga golpeando? ¿Que el enemigo le siga sacando del enfoque en cuanto a las cosas de Dios? En Apocalipsis 21:7, ya para concluir, quiero que abra la palabra. Y quiero que la lean juntamente conmigo. Me indican con un amén cuando las tengamos. También, de hecho, aquí la estamos poniendo. Apocalipsis 21:7, ¿qué dice? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Ya ven cuántas cosas nos tiene preparadas para nosotros? A veces nos enfocamos en las cosas materiales, a veces nos enfocamos en los problemas, a veces nos enfocamos en tantas cosas, pero hay que enfocarnos
en Jesús, puesto los ojos en Jesús, en todo tiempo. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Se dan cuenta cómo desviarnos del camino de Dios no nos trae nada bueno? Pero cuando nosotros seguimos en el camino de Dios, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Yo te digo en esta mañana, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Nos hemos desviado del camino? Quiero pedirle a nuestros hermanos de Ministerio de Consejería que si pueden pasar, por favor. Yo quiero invitarles a todos. Si gusta ponerse sobre sus pies, lo puede hacer. Yo quiero invitarte a que tú reflexiones en esta tarde, acerca de cómo andamos delante del Señor. No hemos perdido el rumbo, andamos desenfocados de las cosas de Dios. Es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Yo así como están, si alguien siente en su corazón el pasar para estar recibiendo oración, puede hacerlo, está abierto el altar. Las personas que están ahí, yo les pido que inclinemos nuestro rostro para estar orando. Gloria a Dios. Padre, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, hemos estado hablando, Señor, en tu palabra, Señor, de cuán importante, Señor, es seguir en tu caminar. No despegarnos, Señor, de ese camino, Señor, que nos lleva a la salvación. Ese camino, Señor, que nos lleva a ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas, Señor. Si nos hemos apartado, Señor, si necesitamos, Señor, volver a retomar ese camino, Señor, redarguye nuestras vidas, Señor, redarguye nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes el control, Señor. Tú conoces la necesidad, Señor, que como tu pueblo, Señor, estamos trayendo, Señor, delante de ti. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras vidas. Necesitamos, Señor, ponernos a cuentas contigo, Señor. Buscamos tener ese galardón, Señor, que viene de ti, Señor. Nos hemos desviado, Señor, tal vez a diestra, tal vez a siniestra, Señor, pero queremos ese camino, Señor, que nos lleva a ti, Señor. Ese camino que nos lleva a la salvación. Ese camino, Señor, que nos lleva al gozo, Señor, de gozarnos con tu palabra, Señor. Sigue ministrando, Señor, nuestras vidas, Señor. Si alguien gusta pasar al altar, está abierto el altar. Si alguien quiere que le apoyen a orar por alguna necesidad, puede hacerlo, puede pasar. Gloria a Dios. Padre, sigue ministrando, Señor. Sigue tratando con nuestras vidas, Señor. Sigue tratando, Padre, con nuestras luchas, Señor. Con todo aquello, Señor, que no nos permite, Señor, tener esa libertad que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Queremos vivir la libertad en Cristo, Señor. Queremos vivir esa libertad plena, Señor, que tú nos das, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, sigue ministrando, sigue tratando con nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y fructifique, Señor, en nuestro corazón. Bendice, Señor. Bendice, bendice. Trata con nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras debilidades, Señor. Sigue obrando en nuestra vida, Señor. Sigue obrando, Señor, de la mejor manera. Gracias, Padre, por esta bendición, porque tú eres bueno, Señor, y tus maravillas son nuevas cada día, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición, Señor. Aleluya. Sigue derramando de tu gloria, Señor. Sigue ministrando, Señor. Sabemos que tú estás tratando, Señor, con corazones, Señor, que necesitan, Señor, de ti.
Corazones, Señor, que están sedientos de tu palabra, Señor. Corazones que están sedientos, Señor, que tú sigas haciendo la obra, Señor. Que tú culmines la obra en cada uno de nosotros, Señor. Que declaramos que tú tienes bendición para tu pueblo, Señor. Tú tienes grandes cosas, Señor, para que tu obra siga progresando, para que tu obra siga bendiciendo, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Permítenos, Señor, seguir caminando y siempre, Señor, tener los ojos puestos en Jesús, Señor, el autor y consumador de la fe, Señor. Bendice, Padre, bendice, Señor. Derrama de tu gloria, mi Padre, que tu Espíritu Santo siga fluyendo. Da libertad, Señor, al cautivo, Señor. Da libertad al que está preso, Señor, en diferentes cosas, Señor. Tú no quieres, Señor, que estemos en esclavitud. Tú quieres un pueblo libre. Tú quieres un pueblo lleno de tu Espíritu Santo. Tú quieres un pueblo en libertad. Gracias, Señor, por estas bendiciones, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, Señor, a morir por cada uno de nosotros, Señor. Padre, permítenos, Señor, que en todo tiempo no desviemos nuestra mirada de ti, Señor. Que en todo tiempo, Señor, tengamos esa mirada puesta en Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estas bendiciones, Señor. Y gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Gracias. Gracias.